Buenas tardes, instructor y compañeros. Mi nombre es Sergio Soler. Somos el grupo número 1, el cual está compuesto por María Fernanda Caro, Nicole Dayana Murillo, Camila Andrea Jiménez y Karen Andrea González. El día de hoy nosotros venimos a exponer sobre los primeros conceptos del glosario de gestión de almacenes, de la página 1 a la 6. Sin más, empecemos. Actividad. Es una fase de un procedimiento de almacenaje, donde una actividad corresponde a una sesión del paquete de gestión de almacenes. Por ejemplo, un contrato de depósito en locales adecuados de los que dispongan el depositario, bienes o mercancías ajenas, efectuando respecto de ellos operaciones de ruptura, de cargas, almacenaje, custodia, manipulación, administración, entre otras. Actividad reejecutable. Es una sesión o fase manual que se puede ejecutar más de una vez como parte de un procedimiento de almacenaje, por ejemplo, una sesión de listado. Adaptador de LN a ESB. Este conecta el servidor de la aplicación de Infor LN a Enterprise Service Bus a ESB. En este caso, el adaptador de LN a ESB actúa como un sistema de gestión de envío de mensajes de voz de entrada y salida. Almacén administrativo. Un almacén que ofrece una visión de un almacén que está gestionado por un partner. El almacén administrativo corresponde al almacén físico controlado por el sistema del partner. Los almacenes administrativos se utilizan en situaciones como si está el almacén ubicado en sus instalaciones, pero un proveedor gestiona y es posiblemente que es el propietario del stock hasta que usted utilice esos artículos. Segundo, el almacén si está ubicado en la planta de un cliente. Usted es el propietario del stock hasta que el cliente utilice los artículos, pero el cliente gestiona el stock. El almacén está ubicado en la planta de un subcontratista. Es usted el propietario de las mercancías no determinadas presentes en el almacén, pero el subcontratista gestiona el stock. Almacén. Son todas las acciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, tratamiento y entrega de mercancías en un almacén. El paquete de gestión de almacenes coordina todas las transacciones de mercancías en los almacenes mediante órdenes de almacenaje. Esto está relacionado con la entrada y salida de mercancías, transferencia de mercancías, recuento cíclico de mercancías, análisis ABC, asignaciones de stock y varios tipos de informes en stock. Almacén contable. Un almacén contable se utiliza para mostrar los niveles de stock y habilitar el procesamiento contable de esta misma, propio que esté almacenado realmente en un almacén físico, es decir, real, perteneciente a otra unidad empresarial o delegación dentro de la misma organización. La unidad propietaria y la unidad que almacena el stock tienen su propia contabilidad y pérdidas y ganancias. Almacén de entrada, salida y el suministro. Almacén de entrada es el almacén que se efectuará en la recepción. Almacén de salida es el almacén desde donde se efectuará la entrega. Almacén de suministro. El almacén de suministro son los artículos y los materiales para el almacén en la planta. Análisis ABC. Es un proceso evaluativo en el que los artículos se clasifican en los que se realiza una contribución grande que se llaman artículos A, una contribución intermedia que sería artículos B y por último una contribución pequeña que sería artículo C a la rotación del stock total. El análisis de baja rotación es un método para analizar el stock basado en la rotación de los artículos. Los artículos con baja rotación tienen una tasa relativamente baja de uso comparados con la cantidad normal de stock gestionado. El artículo de embalaje
son los contenedores o soportes que se utilizan para retener y mover mercancías, tanto en la fabricación, los procesos de distribución y el almacén. Artículo de lote. Es un artículo que es sujeto para el control de lotes. Asignación de stock. Es la reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén y es referida como una reserva en firme. Asignación de ubicación de stock. Se refiere al stock almacenado en almacenes o ubicaciones de almacén específico que está asignado a líneas de orden de salida para los que se crea una sugerencia de salida que aún no se ha expedido. La sigla ASN quiere decir Aviso Anticipado de Expedición, el cual se refiere a una notificación que indica que se ha enviado una expedición. Los avisos anticipados de expedición se envían y se reciben por medio del EDI. La sigla ATT quiere decir disponible para transferir, el cual es definido como un stock físico asignado a una demanda de trazabilidad de costo de un proyecto que todavía no es necesario. La asignación de stock es una reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén y es referida como una asignación fija. Y por último, se encuentra el bloqueo, que es una función utilizada para bloquear movimientos de stock. Muchas gracias. Y compañeros, el día de hoy vengo a explicarles los distintos conceptos. Como primero tenemos caducidad, que es la pérdida de validez o efectividad generalmente por el paso del tiempo. Los campos de información adicional. Los campos de información adicional se definen en la sección Definiciones de información adicional. En esta sección puede vincular campos de varios formatos a una tabla de base de datos. Cantidad de suministro. Es la cantidad que se debe suministrar a un almacén de planta. Cantidad necesaria. Es un proceso de creación de órdenes que genera órdenes planificadas en cantidades iguales a las necesarias netas de cada periodo. Cantidad de pérdida futura. La cantidad asociada con un detalle de orden de venta cuya fecha planificada de entrega no se encuentra dentro del periodo congelado de compromiso. Características variables de lote. Son las características que pueden aplicarse a algunos lotes y a otros no, y que por tanto no están definidas en los datos generales del lote, aunque algunas están asignadas a artículos específicos. Carga. Son todas las mercancías o expediciones transportadas en una fecha, hora y ruta específica. Clase de riesgo. Es un código que indica el tiempo de peligro. Este código solo se utiliza si se ha indicado que una expedición contiene material peligroso. Código ABC. Es un código que muestra la contribución de cada artículo a la rotación de shock total. Los artículos A son de alto valor, en cambio los artículos C son de bajo valor. Código de contenedor de expedición en serie, SSCC. Este es un código que se utiliza para identificar una unidad de embalaje. SSCC es un número que identifica una longitud fija de 18 dígitos, que no contiene ningún elemento de clasificación. Y por último, código de descripción de equipamiento. Es un código que identifica el tipo de equipamiento utilizado para la expedición. Por ejemplo, TL, su abreviativo es trailer. Muchísimas gracias por escucharme y estar atenta a las definiciones. Código de entrega.
Se refiere a un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Código expedidor. Se refiere a un código utilizado junto con el tipo de expedidor para identificar la fuente exacta de una orden de almacenaje. Código receptor. Se refiere a un código junto con el tipo de receptor para identificar dónde se ha expedido las mercancías. Código de secuencia de ruta. Se refiere a un código o número de prioridad que define la posición del transportista en la secuencia de transportistas que utiliza para la expedición. Colchón de asignación. El stock que está asignado a una especificación. Este stock no está asignado a una orden concreta, sino lo que se puede consumir cualquier línea de orden en una especificación cuyas características coincidan con las características de la especificación del colchón asignado. Colchón stock. Se refiere a un repositorio en el que se puede reservar stock para fines especiales. Para esto se utiliza un origen de orden distintos denominados colchones stock. Conciliación. Se refiere al proceso de comparar niveles de stock, analizar los resultados y procesar las diferencias detectadas, preferiblemente corrigiendo las órdenes relacionadas. Condición de almacenamiento. Se refiere a una condición que se debe satisfacer para almacenar mercancías. Las condiciones de almacenamiento se deben vincular a artículos y a ubicaciones de almacén para evitar el almacenamiento de artículos en ubicaciones no adecuadas. El almacenamiento puede efectuarse de dos maneras: por artículo, excluyendo ubicaciones inadecuadas. Segundo, por ubicación, excluyendo artículos no deseados. Condiciones de entrega. Las condiciones o acuerdos relacionadas con la entrega de mercancías. El conjunto de órdenes agrupa las líneas de orden de la misma orden según los siguientes atributos: parter de expedición, parter de receptor, dirección de receptor, transportista, fecha de expedición y compañía original. Consignado. Se refiere a un tipo de funcionamiento de la propiedad relativo a las mercancías en stock o bajo pedido. Las mercancías consignadas son mercancías entregadas por el proveedor que no le pertenecen y que no ha pagado. Se convierte en el propietario de las mercancías y deben pagarlas cuando utilice o las venda, o cuando haya transcurrido un número del día determinado después de haberlas recibido. Consumo. La entrega desde el almacén de artículos consignados por parte del cliente o en su nombre. La finalidad del cliente consiste en utilizar estos artículos para la venta, fabricación, entre otros. Una vez que se han entregado los artículos del cliente, se convierte en el propietario de los artículos y se debe pagar al proveedor. Contenedor de expedición. Una subdivisión de una carga que consiste en expediciones. Los artículos de embalaje definidos para un contenedor determinan el tipo de contenedor, costo inferior o valor de mercado, LCMV. Un método de valoración que compara el valor de stock basado en uno de los métodos de valoración stock con el valor de mercado del stock. Si el valor del mercado es inferior, la totalidad del stock es un artículo específico que se valora en la hoja de balance con el valor de mercado. Los métodos de valoración de stock pueden utilizarse para determinar el valor del stock, los cuales serían el precio fijo de transferencia, costo unitario de medida móvil, primero entrar y primero salir, último entrar, primero salir, precio de lote y precio de número serie. Costos de mantenimiento stock. Los costos derivados de tener un artículo en un inventario, incluidos los costos de interés, espacio de almacenamiento y riesgo. Costo unitario de medida móvil. Un método de valoración de stock con fines contables es el valor medio de cada unidad de stock actual. El MAUC se actualiza con cada nueva recepción. Cross-docking, el proceso mediante el cual las mercancías
de entrada se llevan de forma inmediata de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Por ejemplo, este proceso se utiliza para ejecutar una orden de venta existente para la cual no hay stock disponible. LN distingue entre los tres tipos siguientes. El estratégico, que es para iniciar este tipo, debe generar una compra a partir de una orden de venta o en ventas. El dinámico es disponible en la gestión de almacenes y puede basarse en insuficiencia, definir de manera explicativa durante la recepción de mercancías. Suministro directo de material puede utilizar este tipo disponible en la gestión de almacenes para satisfacer la demanda de un grupo de almacenes, los cuales se basan en recepciones y stock físico. Datos de demanda. La demanda real que se recopila en el punto de entrega de la orden de venta. Cada orden de venta es una instancia de la demanda real. Por tanto, se recopilan los datos asociados con los que se da la orden de venta. Y la definición del paquete es una configuración determinada en artículos y en sus embalajes. Por ejemplo, la definición del paquete de un artículo puede ser un pallet que puede contener 12 cajas